El día de hoy, 3 de abril, vamos a hacer la clase de álgebra. Vamos a empezar con el primer tema, que es números enteros. Como sabemos, los números enteros son un conjunto. Este conjunto de números enteros comprende a los números naturales, a los números negativos y también al cero. Los números naturales se representan con una n, no sé si recuerdan, antes ya lo deben haber visto, los números naturales es un conjuntito que se representan con la letra n. Los números negativos no tienen una representación clara, pero si estamos hablando de enteros negativos, podríamos ponerle la z, que la z es la representación de los números enteros, y un menos acá. Eso me representaría los enteros negativos. El 0 es un número, ¿verdad? Que se expresa de esta forma. Ahora, el 0 no entra en una clasificación positiva ni negativa. El 0 también se le puede llamar un elemento, o bueno, un número neutro. Va ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿qué son los números neutros? ¿Cómo también se le puede llamar? Así, una Z. Son un conjunto de números, los cuales engloban a los positivos, al 0 y a los negativos. A los 3 engloban. Entonces, acá está escrito. En aritmética están avanzando el tema de conjuntos, si no me equivoco. Un conjunto se puede delimitar o se puede nombrar como una letra mayúscula. En este caso, mi letra mayúscula sería la Z. Yo le he dado, como mi números enteros se le denomina Z, yo he creado este conjunto Z. Igual a, abro llaves, y acá aparece un simbolito. Acá debe ser le faltaba el signo menos. Ese simbolito que está acá, grande, significa infinito, chicos. Infinito. Y es una representación de un número. El infinito no tiene valor, por si acaso, ¿ya? El infinito no vale algo, no vale 1000, no vale 2000, no vale 10.000, no vale 1.000.000.000, 1.000.000.000. El infinito no muestra valor. Inmenso, ¿puedes preguntar? ¿Alguna pregunta? Ya seguimos entonces. Entonces, el conjunto de los números enteros está representado por todos los negativos que están por acá, hasta el -1, el 0, que ¿cómo se llamaba? Neutro, y los positivos que están por acá, a partir del 1 hasta el más infinito. Recuerden, cuando no hay un número, cuando no hay un signo delante de un número, por ejemplo, yo tengo el número 2, el signo que va atrás de este 2 es más siempre. Si yo tengo un 5, el signo que va atrás de este 5 es más siempre. Si yo tuviera un -8, el signo que va atrás no es más siempre. ¿Eh? Como ya tiene signo, este ya viene con su signo, no le voy a poner más porque siempre es más, no. Lo voy a dejar con -8. Entonces, esta es la diferencia. Este es un número negativo, nega, y estos son números positivos. Ya está. Primero tenemos que entender eso para poder seguir avanzando. Esta es una representación gráfica, chicos. Esta es una recta numérica. Para el lado izquierdo van los negativos, está el menos infinito, y para el lado derecho los positivos, el más infinito. Y acá están todos los números colocados, ¿no? En la recta numérica. Ya está. Vamos a empezar con las operaciones. Las operaciones más básicas. ¿Cuáles son las operaciones más básicas? Sumar y restar. Después también vamos a hacer lo que es comparación. Creo que debimos empezar en comparación, pero vamos a empezar así. 1, adición de números enteros. Entonces, en adición de números enteros, ¿yo qué voy a sumar? Enteros. O sea, voy a sumar a veces positivos con positivos, o a veces negativos con negativos, o a veces los dos, ¿no? Positivos y negativos. Entonces, tengo que ver. Para esto yo voy a presentarles a ustedes, para que se les haga más fácil, dos casos. Caso 1,
y el caso 2. Entonces, primero vamos con el caso 1. ¿Qué me dice el caso 1? Me dice, adición de números enteros del mismo signo. O sea, que mis números enteros van a tener el mismo signo. Por ejemplo, si yo tuviera el más 100 es un positivo. El más 50 también es un positivo. Recuerden, cuando tienen el mismo signo, ¿qué me va a resultar? El mismo signo. Simple. Ese es mi primer caso. Yo, al sumar dos enteros del mismo signo, se suman los valores absolutos. Esta palabrita que no los confunda. ¿Qué cosa es el valor absoluto? Simplemente el valor absoluto es el valor del número sin el signo. O sea, ¿cuánto sería el valor absoluto de 5? 5. ¿Cuál sería el valor absoluto de 8? 8. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 8? 8 nada más. Yo tomo el número sin su signo. Menos 10. 10 nada más. ¿Ya? Entonces, cuando yo agarro y digo, tengo dos números, tengo una suma de números, y mis números tienen el mismo signo, como es este caso, más y más, entonces también me va a resultar más. Entonces recordemos, más sumado con un positivo, me va a resultar otro positivo. Y si yo tengo un número negativo y le sumo otro negativo, me va a resultar el mismo signo. ¿Cuál es ese signo que estoy repitiendo? Negativo. Ya está. Ese sería el tercer ejemplo, ¿no? Menos 8 más menos 2. Acá está. ¿Cuál es el signo? Menos. ¿Cuál es el signo? Menos. Entonces, ¿qué signo me va a salir? También menos. Igualmente acá, menos 10 más menos 5, sale menos 15. Entonces, ese caso o esa reglita es muy usada, chicos, así que hay que recordarla y hay que anotarla. El siguiente caso es este. Adición de números enteros, pero de signos diferentes. Solamente existen esos dos casos. Y cuando sean diferentes. ¿Para qué va a pasar? No va a pasar lo mismo, pues, ¿no? Acá que dice, para sumar dos números enteros de signos diferentes, se halla la diferencia. Ah, la diferencia. ¿Qué cosa es la diferencia? Es comúnmente llamado como resta. La diferencia es un sinónimo, resta. Acá, en el primer caso, volvamos al primer caso, ¿qué dice? Para sumar números enteros del mismo signo, se suman. Ah, acá era suma, o sea, suma, pues, ¿no? La suma más comúnmente llamada como suma. Adición o suma. Primer caso, sumo. Segundo caso, resta. Se le antepone el signo, seguimos en el segundo caso, volvemos. Se le antepone el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. ¿Qué cosa es el valor absoluto, se acuerdan? El número sin su signo. A ver, vamos a hacer unos ejercicios de valor absoluto antes de empezar a desarrollar esto. Pienso, ¿cuál es el valor absoluto de menos 15? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 15? ¿Recuerdas? 15. 15, muy bien. El valor absoluto de menos 8. 8. 8. El valor absoluto de 4. 4. 4. Muy bien, recuerda. Es el número. No hagan ese sonido, por favor. Ya, seguimos entonces. Acá. Si yo tengo dos números, vamos en el segundo caso, que tienen signos diferentes, acá tiene más y acá tiene menos, mi resultado me va a salir ¿qué cosa? A ver, para sumar dos números se le antepone el signo del sumando que tiene mayor. ¿Cuál es el mayor valor? ¿200 o 100? A simple deducción, ¿cuál es el mayor? 200. Bien. ¿Qué signo tiene 200? ¿Qué símbolo está atrás Más. de más? Entonces, este más va a ir a mi resultado. Perfecto. Y yo voy a restar mis cantidades. ¿Cuánto es 200 menos 100? 100. Y ese 100 va en mi respuesta. Ah, ya, está fácil, mira.
A ver, el siguiente. ¿Cuál es mayor, 50 o 30? 50, ¿no? 50. Entonces el símbolo que queda es más. Y resto. Más 50 menos 30, 20. 20. Y pongo 20. Ya. ¡Hala! Siguiente. ¿Cuál es el símbolo mayor? ¿Cuál es el número mayor? ¿500 o 400? 500. 500. Entonces se pondría menos. ¿Y cuánto es la resta de 500 menos 400? 100. 100. En el siguiente. En el siguiente nos han querido agarrar, miren, chicos. En el siguiente, ¿son diferentes signos? Como dice acá, ¿signos diferentes? No, ¿verdad? 300 igual. Pero son signos diferentes, me refiero. ¿Este y este son diferentes? No. No, ¿verdad? No. Ese caso no va ahí. Este de acá sería 1. Estamos hablando ya. Sería la letra E. ¿Ya? Cuando lo pasemos a limpio no pongamos, ponemos la E, ponemos esto. Ahora hay que rellenarlo. Sería menos 300 más menos 50. Igual, ¿no? ¿Para quién me dice? Menos. Se pone el mismo signo y sumo, ¿verdad? Menos, sumo. 300 más 50, 300. 300. Menos 350. Menos 350. Menos 350. Chévere. Entonces, este de acá no iba ahí, ¿ah? Entonces hay que eliminarlo de alguna forma. Voy a este... X. Ahí, espérate. Ya. Este de acá no va. Hasta la C nomás. Lo quieren agarrar ahí, pero no se agarra. Ya está. Número, digo. Ahora seguimos, después de la adición de números enteros, seguimos a los axiomas. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a realizar son los axiomas de la adición. ¿Qué son axiomas de la adición? Son unas propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son reglas que se cumplen en todo conjunto de números. Y en este conjunto en particular, que es el conjunto de los enteros, vamos a explicar 5 propiedades. ¿Ya? La propiedad de clausura, conmutativa, asociativa, elemento neutro y elemento inverso aditivo. La propiedad de clausura. Como ustedes saben, una clausura significa cuando algo está cerrado, ¿verdad? Cuando dicen, ya han clausurado ese restaurante. Significa que está cerrado, que lo han cerrado y no se puede abrir. Algo así, imagínense. La propiedad de clausura me dice a mí que si mi número está o pertenece a un conjunto, en este caso, ¿qué conjunto estamos haciendo? Enteros, sin positivo ni negativo, son enteros. Yo tengo un número, por ejemplo, el número 8 y el número menos 3, por ejemplo, me dice así. Cuando yo tengo dos números, estos son mis ejemplos, enteros, la suma que yo obtenga de la suma va a ser otro entero. En mi ejemplito, ¿cómo sería? 8 más menos 3. ¿Cuánto es 8 más menos 3? Más 5, ¿verdad? Listo. Este más 5 que es obtenido también va a ser entero, chicos. Entonces, ¿cuál es la propiedad de clausura? Simple. La propiedad de clausura me dice que yo al sumar dos números enteros, me va a resultar otro entero. No hay mucha ciencia atrás de eso, es algo más de sentido común. Entonces, para todo A y B son mis números, que pertenecen a los enteros, A y B son números, este es un simbolito de números, que pertenecen a los enteros, es el conjunto, la suma, o sea, A más B, también va a pertenecer a los enteros. Entonces, ese simbolito de acá significa para todo. O sea cual sean los números que tú vas a tomar. ¿Ya? Acá hay el ejemplo, miren, más 2 es entero, menos 5
también es entero. Y la suma, ¿cuánto es más 2 más menos 5? Menos 3, también va a ser entero. Simple, chicos, tan simple como eso. Ahora, la propiedad conmutativa. ¿Qué significa conmutar? Significa cambiar. Significa cambiar, pero el orden nada más. El orden. O sea, yo digo, a ver, 2 y 8. Ya, conmutar significa que yo diría ahora 8 y 2. Nada más, el orden. Ahora, como estamos hablando, en este momento estamos hablando de adición, acá está, de la adición, los sombreados de amarillito que está acá. La propiedad conmutativa también, estamos hablando de la adición, seguimos. Entonces, al sumar, no va a pasar nada, chicos. O sea, si yo tengo dos números, ejemplo, menos 3 y más 7, si yo sumo esos dos números, ¿cuánto me da? Me da más 4. Como ya hemos visto en antes, operas y te da más 4. También lo podría poner como más 7 más menos 4, más 4. ¿Ya? Entonces, el orden no altera nada de mi resultado. Alterar significa cambiar. El orden, como yo sume, no va a alterar a mi resultado, que es la suma. Seguimos entonces con la propiedad asociativa. ¿Qué significa asociar? Significa reunir, juntar, agrupar, chicos. Entonces, esta propiedad asociativa tiene como meta agrupar a los sumandos. Entonces, en este caso, en mi ejemplo, tengo tres números. El más 8, el menos 3 y el menos 2. Recuerden, todo número tiene un signo. El signo está atrás del número. En este caso sería más, porque no hay nada. Si yo pongo menos 8, en este caso el número es menos 8. ¿Ya? Más 2 y menos 8. Acá tengo tres números. Yo, al agruparlos, o sea, significa que yo agrupé así, el primero con el segundo, al tercero al último lo dejé. Yo al agrupar esto voy a tener un resultado por acá y luego sumo otra vez y tengo otro resultado. Este de acá, este valorcito, me va a dar mismo que si yo los agrupo de otra forma. Esta fue la primera forma de agrupar. Esta es la segunda forma de agrupar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Las formas como yo agrupé a mis sumandos no van a alterar mi suma, chicos. Otra vez, no se altera la suma. Todas estas propiedades me indican que no se altera mi suma. ¿Ya? Acá está, sumo esto, me da menos 5. Bueno, acá le falta su parentito para que se entienda mejor. El último me da el mismo resultado. No puede haber otro resultado. No puede de dos grupos de sumandos dar otra cosa, dar un resultado diferente. Acá el elemento neutro, ¿qué dice? El elemento neutro es el 0. Entonces el elemento neutro en la adición es el 0, chicos. O sea, un número. Recordamos que el 0 es un número neutro. Por eso también se le conoce como elemento neutro. Que sumado con cualquier otro número, resulta el mismo número. Es un trabalenguas. O sea, para todo valor que me den, para todo valor A, que pertenezca a los enteros, se va a cumplir que ese valor, si yo le agrego 0, me va a resultar el mismo. Claro, pues, si yo tengo 8 y no le agrego nada, o sea, le agrego 0, va a seguir siendo 8. Si yo tengo 10, le agrego 0, va a seguir siendo 10. Chicos, el elemento inverso aditivo ahora. ¿Qué me dice? El inverso aditivo, este nombrecito es un poquito largo. Yo prefiero llamarlo opuesto. ¿Qué cosa significa? Que todo número tiene un opuesto. ¿Y qué es el opuesto? Es el número que está en el otro lado de la recta numérica. ¿Entendemos? Por ejemplo, si yo tuviera el número 6, que es positivo, el opuesto de 6 sería menos 6. Está al otro lado de tu recta numérica, recuerda. ¿Ya? Entonces, el número entero, el elemento inverso aditivo es todo número entero opuesto que se sume con el otro número y que resulte 0. O sea, estos dos más 6 más menos 6, ¿cuánto me tienen que dar?
0. Ahí está. Más 8, más menos 8, ¿cuánto me da? 0. Menos 200, más 200, ¿cuánto me da? 0 nuevamente. Chicos, entonces, hasta acá son los axiomas o propiedades de la adición. Esto un momentito, vamos a dejarlo acá y vamos a comparar. Ese es un ejercicio de comparación, ¿ya? A ver, ¿se pueden participar ustedes también? Acá tengo el menos 2 y el menos 13. ¿Algún participante? Uno nada más, por favor. A Menos ver. 12. Flavio. Oh, Flavio. Por favor, los participantes tienen que estar en silencio en casa, que no hagan tanta bulla, por favor. A ver, Flavio. Puedes. Dígame. Los primeros 4, o sea, esta fila. Ah, ya. El mayor en el primero es menos 2. Bien, acá. Menos 5. Ahí, está hablando de la fila, no la columna. Ah, ya. Menos 11. Ya. Acá. Menos 8. Muy Menos bien. 2. Muy bien, ya. ¿Qué le sigue? Fabricio. Menos 5. Menos 5. Acá. Muy bien. Uy, es lo mismo, ¿no? Y acá. Sigue. Enzo. Enzo. ¿sí, Miss? Ya, el que sigue, este de acá, el azulito. Toda esa fila. Espérame, Fred. ¿Cuál es mayor? 12. No, mayor es menos 5. Haz tu recta numérica en la cabecita, recuerda. Acá, entre el menos 2 y el menos 6. Chicos, nos queda menos de un minuto. Hasta acá vamos a terminar. Igual. No, no es igual. Acá nos vamos a quedar. La próxima clase continuamos. Ya se va a acabar el tiempo. Nos vemos pronto, chicos.